Sí, luego de que el presidente de la República anunciara la noche de este lunes el cierre de la frontera en el paso fronterizo de Paraguachón y la medida de sección en varios municipios del estado Zulia, se genera importante información desde el puesto de comando de Guardia Permanente por la Paz. En estos momentos será el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza quien ofrezca información de la guardia realizada desde el día lunes hasta las 8 de la mañana del día de hoy. Escuchemos. Sí, correcto. Muchas gracias. Son las 11:09 de este 8 de septiembre y estuvimos analizando con el equipo que está de guardia en el puesto de comando presidencial para mantener la vigilancia permanente y la paz en el país. Hemos estado analizando las medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro y que ayer le anunciaba a Venezuela. A las 11:10 de la noche, el presidente Maduro, después de una jornada de varias horas con el Consejo de Ministras y Ministros del Gobierno Revolucionario, tomó una medida esperada en el estado Zulia y sobre todo al norte del estado Zulia, en los municipios bolivarianos de La Guajira, el municipio Mara, el municipio Almirante Padilla. Estado de excepción, cierre de los pasos fronterizos formales y, por supuesto, vigilancia extrema. Como todos sabemos, el fenómeno del contrabando de extracción, el fenómeno de la importación de la violencia de un conflicto que es ajeno a Venezuela, se ha venido dando en los últimos años y uno de los grandes boquetes en nuestra frontera ha sido allí, en el estado Zulia y específicamente al norte, colindando con el departamento de La Guajira, de la hermana República de Colombia. En primer lugar hay que decir que el pueblo guayú, sus lideresas, la mayoría son mujeres, y sus líderes han estado absolutamente de acuerdo. Hicimos una asamblea con ellos el jueves pasado y ya ellos venían trabajando y se han pronunciado a favor de esta medida. Acabamos de conversar hace minutos con el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, el mayor general García Duque, que estaba allí en una reunión en Paraguaypoa, en la zona militar número 3, con el gobernador que estaba por llegar, estaban los jefes militares, estaban los líderes guayú, y nos reporta absoluta paz, absoluta tranquilidad, e incluso nos dice que el pueblo se le ha acercado y le ha agradecido, o le ha mandado su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por las medidas que ha adoptado. Es importante recordarle al país, permítanme apelar aquí al mapa. Tenemos un bolígrafo. Fíjense, este es nuestro estado Zulia completo. Aquí el estado Táchira al sur es la zona número 2, con los 4 municipios. Y ahora la zona número 3 es municipio Mara, municipio Guajira y este municipio pequeño, municipio Almirante Padilla. Estado de excepción. Aquí en Paraguachón, este paso ha sido restringido y sobre el puente o sobre los pasos sobre el río Limón, que es en esta zona aquí, que hay varios pasos y alcabalas, se han tomado también medidas de restricción. Nuestro pueblo guayú, por supuesto, va a poder seguir circulando. El pueblo guayú está allí, es una nación desde antes que existieran los Estados-nación, desde antes que existiera la Capitanía General de Venezuela o el Virreinato de Nueva Granada, y tienen derecho al tránsito, pero por supuesto un tránsito que no puede ser con mercancías para la reventa, tiene que ser un tránsito regular, se va a revisar, vamos a tener por supuesto estrictos niveles de control para que podamos estabilizar la situación en la zona. Sabemos que el pueblo de Maracaibo, de San Francisco, sus ciudadanos han manifestado también mucha alegría porque por fin se le pone el torniquete necesario a esta zona de la frontera. Está el paso sobre el río Limón de Pamplona, que es el más cercano a la frontera, el paso de Carrasquero, el paso sobre el río Limón en la troncal número 6, allí va a haber estrictos controles para la circulación. Y por supuesto nuestro pueblo guayú puede contar con todo el apoyo y con toda la defensa de sus derechos humanos, derechos que están consagrados en nuestra Constitución, donde ellos no solo son visibilizados, no solo fueron visibilizados por el comandante Hugo Chávez, sino que han sido
reivindicados y puestos como protagonistas de la historia. Ahora más adelante vamos a explicar también, aquí está la Gaceta número 40.740, donde como primer punto de agenda de esta Gaceta aparece la declaratoria del estado de excepción. Se decreta el estado de excepción en los municipios indígenas bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social, de conformidad con tal artículo. Y aquí está pues, acción inmediata, a las 11 de la noche, lo anunciaba el presidente Maduro, y a las 2 de la mañana ya estaba publicada la Gaceta para tomar las acciones respectivas. El presidente también anunciaba algo muy importante. Si de algo ha servido esta coyuntura y las decisiones rigurosas pero necesarias, indispensables, imprescindibles que ha tomado el presidente Maduro, es para que se visualice, para que se conozca y se refresque incluso, porque a veces los pueblos y los medios de comunicación tienen memoria muy corta, la realidad y las tragedias que vive la hermana República de Colombia. Le ha resultado una especie de boomerang al presidente Santos, quien arremetió contra el presidente Maduro, contra las medidas que se tomaron, y afortunadamente el pueblo y los pueblos del mundo saben que la verdad es otra. Y ha servido para que de nuevo vayamos a temas de agenda como lo es la violencia en Colombia, como fue la falsa desmovilización de los grupos paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia en épocas del presidente Álvaro Uribe, y que en realidad no se desmovilizaron, sino que mutaron. Ahora ya en Colombia se niegan a llamarlas paramilitares, porque dicen que ellos terminaron con los grupos paramilitares. Esa es una versión. Nosotros aquí en Venezuela, que sufrimos las secuelas y la violencia de esos grupos, sabemos que sus técnicas y que sus tácticas de lucha son las tácticas de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que no son simples bandas criminales. En todo caso, es una violencia que sufre en primer lugar el pueblo colombiano, y en segundo lugar, y lamentablemente, los pueblos de Venezuela y de Colombia que viven en territorio venezolano y que tenemos la obligación de enfrentar con toda la fuerza de la ley. Y el presidente Nicolás Maduro, en este sentido, y para colaborar, para darle rigor al estudio, para que los medios de comunicación del mundo, los periodistas, los investigadores, los estudiosos, los sociólogos, tengan acceso a la información real, vamos a organizar a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, con el apoyo de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Bueno, vamos a organizar la semana que viene un seminario internacional que exactamente, quiero leerles el nombre que estábamos ubicando con el presidente Maduro: Seminario Internacional sobre el éxodo humanitario de ciudadanos y ciudadanas colombianos y colombianas a Venezuela y la protección de sus derechos humanos. Porque quizá el mundo no sabía que en Venezuela aproximadamente el 20% de la población es de origen colombiana. La mayoría de ellos se han venido, bueno, con buena fe, con ganas de trabajar, pero se vienen ¿por qué? Se vienen huyendo de la violencia, desplazados por la violencia paramilitar, por la violencia del conflicto interno que existe en Colombia desde 1948. Y se vienen desplazados también por un sistema económico liberal. Bueno, basta escuchar las declaraciones de la canciller María Ángela Holguín para poder nosotros internalizar la realidad, como el alimento en San Antonio del Táchira o en Pedro María Ureña o en García de Hevia, por ejemplo, 1 kilo de arroz puede costar el equivalente a 49 pesos colombianos, y en Colombia puede costar 2.000 pesos colombianos. Como la gasolina en Venezuela, ustedes saben, el subsidio que se le otorga al combustible en Venezuela, y allá en Colombia puede costar 500 veces más 1 litro de gasolina. Como incluso la empresa estatal, hay muchas denuncias al respecto, de energía, Ecopetrol, al parecer también nutre sus estaciones de servicio de combustible venezolano que es llevado a través del contrabando de extracción. Pero lo más importante de este seminario es dar a conocer la realidad de Colombia. 6 millones de desplazados internos
en Colombia. Es decir, usted vivía en una zona de Colombia y tuvo que irse, se separó de su familia probablemente, se tuvo que desplazar hacia una zona distante de la zona donde usted nació, donde usted tenía sus querencias, donde quería surgir, bueno, por la violencia interna en Colombia. O el colombiano o la colombiana que ha venido a Venezuela y que ha tenido que dejar a sus hijos. Todos conocemos, pensémoslo, en Venezuela, a un colombiano, una colombiana que ha tenido que venir a trabajar para acá, a enviar su remesa hacia Colombia para que puedan sobrevivir allá y ha perdido el contacto con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. Ese es el drama de la separación de la familia, que es por millones y está ocurriendo con Colombia y Venezuela y dentro de Colombia, con Colombia y otros países del mundo, porque el pueblo colombiano lamentablemente ha tenido que emigrar, ha tenido que, en parte, irse de Colombia para evitar toda esta realidad. Ese es el modelo colombiano, nosotros lo respetamos, pero no pueden negarnos a quienes estamos viviendo las consecuencias directas de ese modelo, de ese sistema, de esa violencia, de la producción de droga. No pueden negarnos a nosotros denunciarlo, más aún ante la arremetida del gobierno de Colombia, de sus instituciones, que hasta están tratando de elevar el caso y llevar al presidente Maduro, a la canciller, al presidente de la Asamblea Nacional, a militares venezolanos, al gobernador del Táchira, ante la Corte Penal Internacional. Imagínense ustedes semejante barbaridad. Es el gobierno de Colombia, el Estado de Colombia, por todo lo que hizo Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente, el que fue llevado a la Corte Penal Internacional por organizaciones defensoras de derechos humanos colombianas y está siendo ya procesado. Y creemos que el presidente Santos, y así lo decía el presidente Maduro, ha sido muy mal asesorado, porque ha sido un boomerang, presidente Santos. Usted lanzó para acá y se le devolvió y le pegó en el centro de la cara. Y ahora no haya que hacer ni cómo escaparse de la realidad que ha vuelto a conocer el mundo y ojalá que sirva para que se conozca. Así como sirvió que Cuba, que Venezuela, que Ecuador y que otros países amigos se hayan involucrado en el proceso de negociaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que en La Habana, ojalá sea así, alcancen un acuerdo definitivo de paz. Queríamos también recordar, bueno, como un ejemplo, ¿no? Nos ha llegado esta información recientemente, queremos compartirla con ustedes. Llegó como una de las novedades más importantes aquí al Centro de Comando Presidencial. En el sector La Osuna, parte alta, vía Colón, está en el municipio Ayacucho, del estado Táchira, que está en la zona 2, con estado de excepción aproximadamente a tal hora de esta mañana, en el marco de la OLP, durante una operación de una comisión mixta, Fuerza Armada 6 CPC SEBIN, se sostiene un enfrentamiento armado con 2 sujetos, quienes resultaron heridos. Estos fueron trasladados al hospital de Colón, donde fallecieron. Los occisos fueron identificados como Jesús Alexander Morán Jaimes y alias Bomba. No, este señor Jesús Alexander Morán Jaimes es alias Bomba, es su alias del grupo paramilitar, y alias Tato Morocho. Está siendo identificada la nacionalidad y el origen de ellos. Un arma de fuego tipo revólver calibre 32, otra arma de fuego tipo calibre 38, 78 municiones, y tenemos ya la certeza de que pertenecen a la banda o al grupo de la banda paramilitar Los Urabeños, grupo que encabeza un terrorista paramilitar que apodan, cuyo alias es El Cepillo. Son los 2 más, porque ya habíamos atrapado a uno, a Muentes, hace una semana y un poco más, de esta misma banda del Cepillo, grupo paramilitar de Los Urabeños, o los Rastrojos, o los Paisas, grupos colombianos, un conflicto colombiano que actúan en Venezuela y que no van a actuar con impunidad, y que las medidas que ha tomado el presidente Maduro son precisamente para que podamos generar una nueva frontera, nuevos códigos en la frontera, pero con paz, con equilibrio y con justicia. Y queríamos, bueno, compartir de nuevo con el país, ayer lo hacía el presidente Maduro, pero para ser un poco más detallados, las decisiones que tomó el presidente, este plan integral para La Guajira, lo veníamos trabajando, cuando era vicepresidente Elías Agua, del socialismo en lo territorial, hizo varios viajes a La Guajira. No es que nosotros vamos a La Guajira o vamos a San Antonio
cuando hay una coyuntura, como ha ido el gobierno de Colombia a Cúcuta varias veces en la última semana. Es que esto lo veníamos trabajando, ya hay unas acciones en ejecución, pero sin embargo, podemos informarles que, por ejemplo, en el programa de alimentación Mercal Casa a Casa, para nuestro pueblo guayú, todo nuestro pueblo guayú, estamos hablando de 23.038 familias. Hasta ayer eran 17.480. Se han sumado 5.558 para que estas 23.308 familias reciban quincenalmente su mercado en su casa, en la puerta de su casa, con todos los alimentos básicos que necesita nuestra familia guayú. Se ha autorizado por el presidente Maduro también incrementar unas cantidades, porque no es una familia, no es como el promedio de la familia venezolana, que tiene 4 integrantes, 5 integrantes. Ese fue el resultado del censo del año 2011. Las familias guayú pueden tener 8 y hasta 10 integrantes. Entonces se incrementó también la cantidad, los rubros, antes eran 7 rubros, ahora son 9. Se incrementó, por ejemplo, granos de maíz como parte de la cesta básica, se incrementaron a 4 litros de aceite, 3 pollos, etcétera. Es decir, se le va a dar, no solo se aumentó el número de familias, de 17.400 a 23.000, sino que además se aumentó la cantidad de comidas para que tengan su alimentación garantizada, sus proteínas, sus nutrientes, para poder avanzar en educación. El presidente aprobó los recursos para rehabilitar 150 escuelas, y el ministro de Educación, Rodolfo Pérez, nos llamó esta mañana y están haciendo todo el plan, 150 escuelas y 26 simoncitos. Y por supuesto para garantizar allí también el PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Se asignaron, el presidente ha asignado 1.900 becas para todos los niños y niñas guayú que estudien en nuestras escuelas. Esto es una inversión aproximada de 12 millones de bolívares. Se asignaron 1.660 canaimitas para todos los estudiantes de primaria, de secundaria y también los docentes en todas estas escuelas. 10 nuevos autobuses para la ruta de Transguajira, una de las rutas que el compañero Jaiman El Trudi pudo diseñar dentro del nuevo esquema de transporte en Venezuela, que tenía menos autobuses, ahora va a contar hasta con 10 autobuses más para todos esos municipios, Mara, Guajira, Almirante Padilla y un poco más acá. Y por supuesto, van a cumplir el horario completo desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Se aprobaron recursos para el Plan Agua. Este es un plan muy ambicioso, donde está todo el asunto ya del Brillante, en La Guajira, varios sistemas, acueductos, y se va a avanzar por fases, pero ya el presidente ha ido aprobando las primeras fases de este plan para garantizar el acceso al agua potable en La Guajira y en todo el estado Zulia. Sobre la red de comunicaciones, también, bueno, hemos hecho esfuerzos para que tengan acceso al sistema de comunicación de Venezuela a través del satélite Simón Bolívar y la televisión satelital de CanTV. La banca pública no existe hasta el momento. En La Guajira, una sede de un banco, parece mentira, de la banca pública. Se le ha dado la instrucción al ministro de Economía y Finanzas, Marco Torres, para que por lo menos haya una sede de buena dimensión de un banco del Estado presente y otras taquillas de los otros bancos y por supuesto los TVCom comunitarios. Sobre la vialidad, estos recursos, como les decíamos, ya los había aprobado el presidente Maduro, pero les hemos exigido acelerar y ser mucho más eficientes. 286.910.869 bolívares. ¿Para qué? Para la rehabilitación del puente sobre el río Limón, la rehabilitación de la vía Sinamaica para Guaipoa, Guarero, Guana, Varilla Blanca, Moina, la rehabilitación de la vía Cero, Camana, Tigre y Puente Caño Hondo, la rehabilitación de Puerto Rosa, Guana, Puertecitos y Hermanitos, el ramal 069, que se procedió a efectuar todo el tema del bacheo. Faltarían por ejecutar allí unos 70 millones que están dentro de los aprobados. La vía local 1, que se le asignaron recursos y falta todavía adelantar. La rehabilitación de los puentes Guararior 1 y Guararior 2, de la troncal 006, tramo Castillete-Cojoro,
Este es un tramo grande, Castillete-Cojoro, y más hacia el sur también, es muy ambiciosa. Sin embargo, ya hemos comenzado con la colocación de las losetas, los accesos en los puentes, la iluminación, y vamos a continuar adelante en todo este proceso. La rehabilitación del Hospital Binacional de Paraguaipoa, fíjense ustedes, el, entre comillas, anticolombiano, según los medios de comunicación de Colombia, Nicolás Maduro, ha aprobado 280 millones para rehabilitar el Hospital Binacional, que le va a dar por igual tratamiento a venezolanos y colombianos, indígenas o no indígenas, que tengan un problema de salud, que necesiten una operación electiva, que tengan algún caso de tratamiento de una enfermedad crónica, y allí van a poder ser tratados gratuitamente, con los recursos del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Este dinero se le transfirió a la gobernación del Zulia, ya era un proyecto acordado y debe acelerarse su ejecución. Y algo muy importante, aquí está el mayor general Mota Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. La asignación en una primera etapa de reimpulso de 61 millones de dólares para reactivar el parque eólico La Guajira, que ha sido una solicitud del pueblo guayú, que ve que está allí la estructura, pero todavía debe culminarse la inversión. Esto, como les decimos, además, el estado de excepción ayuda a su cumplimiento en el menor tiempo posible. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro pueblo guayú, pueblo que trató de ser satanizado por los medios de comunicación, identificando al guayú con el bachaquero, y que hemos defendido, que son nuestros dignos pueblos indígenas, y que tienen derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a las comunicaciones, al transporte. Y aquí está pues garantizado su derecho por el presidente Nicolás Maduro. De manera pues que queríamos compartir con ustedes. El gobernador Arias Cárdenas, como les decimos, está por llegar a una reunión allá en Paraguaipoa, se van a trasladar a Paraguachón, están patrullando vía aérea, aquí está el mayor general también, Reverol, comandante general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, están haciendo patrullaje permanente, y a lo largo del día el jefe del equipo de guardia, el gobernador Tarek El Aizamí, seguirá aportando información, y ojalá podamos establecer algún contacto con el gobernador, con el mayor general García Duque, con Morantes Torres, el general de la Zona Operativa de Defensa Integral, para que usted esté informado de esta extraordinaria noticia y de esta medida necesaria, imprescindible para todo el Zulia y para toda Venezuela, como fue la zona 1 y la zona 2 en el estado Táchira, la zona 3 en La Guajira, en Mara, en Almirante Padilla, para garantizar nuestro derecho al acceso, a la alimentación, al combustible, a la moneda, para el acceso a una vida digna en Venezuela, de venezolanos y de colombianos. Esta era la información que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, y sigan pendientes que desde el puesto de mando presidencial les estaremos actualizando todas las novedades positivas de estas medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al pueblo. Buenos días. Bien, escuchaban ustedes palabras del vicepresidente.